Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares. Vamos a ver por qué los argentinos están en las calles. Recuerdan, hay cierre de campaña electoral, luego la veda, el próximo domingo elecciones generales. Las cosas están planteadas ya sobre la mesa, cada candidato con su propuesta. Ya lo hemos revisado aquí, pero la cuestión es cómo se sigue adelante mientras se genera justamente todo este mes de elecciones y de repercusiones electorales. Algo a lo cual también ayer aludía uno de los candidatos, el del Frente de Todos, Alberto Fernández. Hay un foro económico que está en pleno suceso, me refiero a Rusia, África. Y el tema de Brasil hoy en la mesa de análisis. En nuestro expediente vamos a ver, una vez que se aprueba una reforma de ley de pensiones sumamente resistida por los ciudadanos, ¿qué panorama enfrenta la nación? En Brasil hay distintas opiniones ante esta polémica reforma de pensiones impulsada por Jair Bolsonaro. La reforma aprobada el martes por el Congreso de la Nación supone un alivio para las cuentas públicas, pero lejos está de ser una solución definitiva que impulse crecimiento económico y acabe con el déficit fiscal crónico que pasa a Brasil y que le equivale al 6,32% de su PIB. El gobierno de Bolsonaro quiere ahorrar más de 800.000 millones de reales, que es la moneda de Brasil, algo así como 200.000 millones de dólares, en 10 años. El impacto fiscal se ha suavizado luego de 8 meses de tortuoso trámite en el Parlamento, así que hay que estar atentos ahora a este contexto que viven los ciudadanos que tienen sentimientos encontrados por la promulgación de esta reforma. Si te tomas las cosas en serio, creo que la reforma vendrá para mejorar la vida de los trabajadores, la vida del país, la economía se desarrollará y la gente tendrá un futuro más seguro. Esta reforma no significa nada para quienes trabajan, significa mucho para los políticos, porque cuanto más recaudan, más quieren ganar dinero sin hacer nada. La población sufre sin salud, sin educación, sin seguridad, y los políticos allí llenos de todo. Tienen todas las facilidades y los que trabajan no las tienen. Tengo 21 años, busco trabajo, intento ingresar al mercado laboral y con esta reforma me tomará aún más tiempo tener éxito y poder jubilarme. En Chile, miles de manifestantes siguen en las calles en el marco de un paro general llamado por los gremios y por las organizaciones sociales. El presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas buscando aliviar esta crisis social que estalló en el país. Los chilenos no están conformes, consideran que estas medidas son insuficientes. Los trabajadores de Codelco, por ejemplo, que es propiedad estatal de Chile, el mayor productor de cobre, se unieron a la huelga, lo que aumenta este panorama de desaceleración económica en la producción del principal producto del emblema de Chile. No solo por la falta de visión, los ciudadanos piden la renuncia del presidente Piñera. Fíjese lo siguiente. Absolutamente una burla. Y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no lo va a calmar. Esto va a seguir, porque no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar callados. Es una burla para el país y no se arrugó en decir que le estaban dando 100.000 pesos a nuestros ancianos y que le va a subir 20%, 20.000 pesos, que no es nada. Campaña electoral, ahora veamos en Argentina cómo está llegando a su fin. Les dije, hay cierre de campaña, luego veda el domingo día de elecciones. Vamos a tener una súper cobertura aquí en pantalla de Telesur en esa jornada con invitados con análisis, analizando lo económico, lo sociopolítico. Argentina en una inserción mundial. Hay mucho para comentar de estas elecciones y mucho de expectativa ante lo que va a ocurrir el próximo domingo. Fíjense cómo están planteadas las cosas. ¿Por qué decimos que son los olvidados de siempre los que están luchando en esta nación? Los ciudadanos que están en la calle son los que en este momento están exigiendo, resistiendo, pidiendo respuestas urgentes a la situación que atraviesan. En Argentina las calles se convierten en hogar de los más necesitados por la crisis que atraviesa el país. Con la caída del poder adquisitivo no se puede pagar un espacio para vivir, duermen en las estaciones de tren, así como los están viendo, arropados
con colchones, con cartones, y esta es la cara más dura de la crisis que vive Argentina. Les diría que se equipara con la crisis del 2001. Datos INDEC dicen la indigencia subió del 4,9 al 7,7%, datos que son del primer trimestre de 2018 y 2019, con 3.100.000 indigentes, 1.100.000 que se sumaron a esta lista. La pobreza aumentó del 27,4 al 35, perdón, del 27,3 al 35,4. De igual manera, proyectados los porcentajes a la población urbana en todo el país, el número de pobres pasó de 11.150.000 a 14.400.000. Son 3.250.000 nuevos pobres en tan solo un año. Ahora, sí, eso hablábamos de la población urbana. Ahora, si incluimos la población rural, el número de pobres sube a 15.800.000 personas. Sí, como lo que me dan la gente nomás. Si no, no como. Que una galletita, un yogur, pero se lo prefiero dar a ellos que ellos lo coman y yo me la aguanto porque soy grande. Es difícil, ¿no? Yo gano 200 pesos por día y imagínate lo caro que está todo. ¿Qué hago con eso? Antes tenía donde vivía, donde mis hijos dormir, que los podía bañar, les podía dar de comer, todo. Y como que ahora no es vida, ando acá para allá. El que no te invitaba a un café, te invitaba a una gaseosa, no faltaba la cervecita al mediodía, y te invitaban el sándwich y te obligaban a que te sientes en su mesa. La gente más humilde, te obligaban a que te sientes en su mesa. Hoy no tienen para comer ellos. Durísimo el testimonio. El futuro lo decidimos nosotros. Cada vez que vamos a votar, allí en la urna, no se va solo un deseo o una promesa que compramos a alguien para ver si... No, hay que revisar lo que dice el candidato y ese momento de decidir el voto hay que tomárselo con plena conciencia de cómo va a resolver el candidato, lo que nos promete, cuándo lo va a hacer. A la vuelta de la pausa vamos a ver un evento que se da entre África y Rusia y que genera noticia económica. En Estados Unidos, miembros del Sindicato de Maestros de Chicago tienen 7 días en huelga. El motivo se debe a las diferencias de posturas durante las negociaciones que llevan a cabo con la Administración de Escuelas Públicas de la ciudad. 5 días sin clase para los estudiantes. Al parecer no hay señales de acuerdo. Ambas instituciones han hecho algunos progresos a la hora de negociar, pero no hay un avance definitivo que ponga final a este paro laboral. La Administración de Escuelas Públicas dice que lo que ofrece el sindicato no es suficiente y entre esas ofertas lo que exigen los trabajadores es un aumento en los salarios del 16% por 5 años y ellos quieren 15% por 3 junto con otras condiciones como el tiempo de las clases y el personal adicional para las escuelas. Estoy aquí por un contrato más justo para mis alumnos y mis colegas. Necesitamos cosas en nuestras aulas que no recibimos. Tengo alumnos que toman medicamentos. No tengo una enfermera que me ayude excepto a un día a la semana. Mis hijos toman medicamentos 5 días a la semana cuando estamos en la escuela. El Banco Mundial, veamos cómo coloca a China en la lista de los 10 mejores por su economía y a las fuertes reformas del país. El gigante asiático se ha posicionado en el puesto 31 en el mundo en cuanto a facilidad para hacer clasificaciones comerciales con puntaje de 77.9 de cada 100, frente al puesto 46 del año anterior. Destaquemos aquí que el mejor puesto de China hasta el momento era los 12 meses que finalizaron el 1 de mayo, China llevó a cabo un récord de 8 reformas buscando mejorar su entorno empresarial. Ha tenido un progreso, por lo tanto, notable en la racionalización de permisos de construcción. Las reformas recientes también convirtieron al país en una economía de las más eficientes en materia de cumplimiento de contratos.
Y el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que a partir del 31 de octubre lanzará procedimientos de exclusión para ciertas importaciones chinas sujetas a aranceles adicionales. Productos que están en la lista de importaciones chinas por 300.000 millones de dólares, sujetas a aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos el 1 de septiembre. Esos aranceles son adicionales. Las partes interesadas estadounidenses pueden pedir a la oficina del representante de comercio la exclusión arancelaria entre el 31 de octubre de este año y el 31 de enero del próximo. La información tiene que darse en la solicitud. Está incluida la posibilidad de sustitución del producto si el producto está sujeto a derechos antidumping y antisubvenciones, ya sea que tenga importancia estratégica o sea relevante para las políticas industriales chinas. Si se aprueba esa solicitud de exclusión, las tarifas ya impuestas desde el 1 de septiembre de 2019 se pueden reembolsar de manera retroactiva. Rusia y África están reunidos en un foro económico inaugurado el miércoles en el Parque Científico y Artístico Sirius en Sochi. Se discuten desafíos de esta asociación y nuevas perspectivas de cooperación. Lo abordamos. El Foro Económico Rusia-África fue copresidido por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien también es el actual presidente de la Unión Africana. El evento atrajo a líderes africanos y a más de 3.000 entidades comerciales de Rusia y África. En su discurso en la ceremonia de apertura, Putin predijo que el Producto Interno Bruto de África rondará los 29 billones de dólares en 2050. También dijo que el comercio entre Rusia y África en los últimos 5 años aumentó más de 2 veces, ahora totalizando en más de 20.000 millones de dólares. Al organizar el foro, el primero de su tipo, Rusia quiere buscar acuerdos comerciales y socios para sus grandes compañías de energía, minería y defensa. El foro económico de 2 días incluye varios paneles de discusión que abordan el desarrollo sostenible, la ciencia, la educación y la implementación de proyectos de infraestructura de transporte, además de importantes discusiones en los campos de la industria del diamante, la energía y la tecnología digital. Rusia y los países africanos han firmado acuerdos por 12.500 millones de dólares en este foro. Este es el comunicado que da a la prensa el asesor presidencial Antón Kobiakov. Mañana en nuestro expediente económico vamos a ampliar también, una vez consolidados, los logros de este evento. ¿Nos preparamos para ir a la pausa? Bueno, vamos a revisar. A la vuelta, Brasil, que es lo específico. La antes llamada potencia suramericana no termina de levantar vuelo y tiene que llevar adelante una serie de desafíos porque lo que está en riesgo es el crecimiento robusto de su economía para el próximo año. Brasil, la llamada potencia suramericana, no termina de levantar vuelo y afronta una serie de desafíos que ponen en riesgo un crecimiento robusto de su economía para 2020. El país navega por terreno pantanoso y este año tanto el gobierno de Jair Bolsonaro como analistas financieros y el Fondo Monetario Internacional prevén una expansión del Producto Interno Bruto por debajo del 1%, y aunque para el año próximo proyectan una mejora de alrededor del 2%, existen varios factores que podrían rebajar ese porcentaje. En el escenario externo, uno de los desafíos es cómo evitar que la guerra comercial entre Estados Unidos, China y la Unión Europea impacte en el crecimiento de Brasil. El FMI ha advertido que si continúa la escalada de tensión, que se extiende por más de un año y que provoca una millonaria lluvia de aranceles, el crecimiento del 90% de los países, incluido Brasil, será perjudicado. Cuando se habla de las dos potencias, Brasil debe decidir a quién le conviene mantener del otro lado de la balanza.
Con China se estudia la participación de Huawei en la subasta de frecuencias para el 5G prevista para el año próximo. Con Estados Unidos se trabaja en un acuerdo comercial. El acercamiento de Bolsonaro a su homólogo estadounidense Donald Trump no cae en gracia en las relaciones que mantiene con China, que hoy supera a Estados Unidos como principal socio comercial del gigante suramericano. Así, el militar retirado de extrema derecha debe decidir si le sigue guiñando el ojo a alguien a quien no le importa imponerle restricciones comerciales, caso Washington, o a un país que impulsa negocios vía diplomacia, caso Beijing. Además, la esperanza de que Mercosur se convierta en un proyecto de integración económica que inserte a la región en mercados globales se disipa a través de su uso como arma política. Bolsonaro ha dicho que pujará por la salida de Argentina del bloque común si Alberto Fernández, de la mano de Cristina, gana las elecciones argentinas. Y si bien desde el gobierno de Bolsonaro insiste en que quieren recuperar el tiempo perdido y firmar acuerdos con actores relevantes, analistas aseguran que están llegando tarde a la fiesta, pues la tendencia es otra debido a la crisis en el sistema multilateral. Si nos vamos a la esfera nacional, nos encontramos con las profundas reformas estructurales prometidas por Bolsonaro para enderezar el crecimiento y revertir el abultado déficit fiscal nominal, que se ubica en el 6,32% del Producto Interno Bruto. Caminan más despacio de lo esperado. Pero esto no es todo, ya que se le suma el desempleo, que continúa en niveles altos, en 11,8%, equivalente a 12,6 millones de personas. El consumo de las familias aún es bajo. En septiembre hubo una deflación del 0,04% y el apetito de las empresas para pedir préstamos está moderado. Hay que agregar aquí algo más. Se une el riesgo político que aún Brasil genera en los inversores extranjeros. Expertos opinan que la llegada de Bolsonaro a la presidencia no ha conseguido estabilizar el ambiente político del país. Sus polémicas declaraciones, la crisis abierta en su partido, su nula articulación con el Congreso evitan el transitar a la normalidad. A esto se suma un discurso antiecologista, contrario a las evidencias científicas que alertan que hay crisis climática, y él se muestra a favor de explotar recursos minerales, por ejemplo, en la zona amazónica. Destacan analistas, esa postura puede provocar que inversores, en vez de quedarse en Brasil, huyan, se alejen en el mediano plazo, y supone una oportunidad perdida para Brasil para situarse como un líder mundial para la transición hacia una economía sostenible. Brent operando a $60,58 el barril, WTI 55,59 y el precio OPEP 59,50. Todos digo en dólares, todos por barril. Gracias.